gracias porque hayan aceptado nuestra invitación. Pues ya pusieron un nivel muy alto en estas conferencias. La mía no es tan científica, creo yo. Bajamos nuevamente al segundo y al tercer semestre de medicina y creo que de ahí se basa el conocimiento. Aquí está incluso la hija de mi profesor de anatomía y de eso es que se va a basar básicamente la conferencia. Bueno, mire, esta es la mano de Ramsés II, este es uno de los faraones egipcios, y si pueden notar, vean la perfección de este tallaje de esta mano, que por lo demás es de 18 metros de altura toda la obra, y miren la mano, el tamaño que tiene y la perfección que tiene. Esto habla de la importancia que ha tenido la mano desde todos los tiempos, porque a partir de ahí se genera poder, se genera conocimiento y obviamente con la mano se trabaja y se hace todo el resto de la vida. Cuando vamos a enfrentar a un trauma de mano, nosotros tenemos que tener en cuenta que la mano tiene lesiones desde afuera hasta adentro. Una lesión en piel puede ser una lesión compleja de mano, no solo la que tiene fracturas, tendones lesionados o nervios o vasos sanguíneos es la que va a necesitar un tratamiento específico. Entonces, porque una piel dañada en una mano puede deteriorar una función muy específica o generar un proceso infeccioso complicado que puede ser llevar al traste a esta estructura. Entonces, vean, anatomía, básicamente acordarnos que la mano está compuesta por un montón de huesos. En el carpo hay 8. Acuerden que son 2 hileras del carpo, dentro de las cuales se articulan los 8 huesos que se funcionan al unísono, unos para un lado, otros para el otro. Si nos vamos para los metacarpianos, son 5, que son 2 fijos, básicamente móviles, el primero, el cuarto y el quinto, y los 2 centrales como pilares del eje. Y las falanges, que son 3 por cada dedo, excepto en el pulgar, que tiene 2, y si complementamos, pues el cúbito y radio hace parte de la unidad funcional de la mano. Entonces, mire todas las posibilidades que tenemos de lesiones en esta estructura. Tenemos ligamentarias, óseas, articulares, y ya lo demás es básicamente las lesiones de los tejidos blandos. Entre los tendones están básicamente el sistema extensor, son los tendones que extienden los dedos, hay unos extrínsecos que van desde el antebrazo y los intrínsecos tienen una característica que cada dedo tiene 1, el pulgar tiene 3, 2 cortos y 1 más largo, por decirlo, el índice tiene 2 y el digiti quinti, que es el accesorio del quinto dedo, entonces serían 2 para el dedo pequeño, el meñique. Y en los flexores, cada dedo tiene 2, superficial y profundo. Recuerden que el tendón flexor superficial se inserta en la falange media y hace flexión de la interfalángica proximal, y el flexor profundo se inserta en la falange distal y hace la flexión de la falángica e interfalángica distal. Pero también hay flexores del carpo que se insertan a nivel de las bases de los metacarpianos y hacen una flexión de la mano nomás. Miren todo el montón de tendones que tenemos que en cualquier herida o trauma se pueden lesionar. Entonces, hay que tener en cuenta que la anatomía es la base del diagnóstico de este tipo de lesiones. En cuanto a los nervios, tenemos 3 troncos nerviosos principales. El nervio radial, que básicamente va sensitivo en la mano, se genera la sensibilidad del dorso de la muñeca en la zona radial y en el dorso del primero y segundo dedos. El nervio cubital, que ya es un nervio muy importante desde el punto de vista motor, va por dentro del flexor carpi ulnaris y se llega a dar la inervación motora de todos los músculos hipotenares del aductor del pulgar y los músculos intrínsecos de los dedos, que son básicamente los interóseos y los lumbricales, y los nervios colaterales, o sea, la parte sensitiva del cuarto y el quinto, y el nervio mediano, que entra por toda la mitad de la mano entre los flexores carpi radialis o palmar mayor y palmaris longus o palmar menor, y entra a dar la inervación de la musculatura tenar y toda la función del pulgar y la sensibilidad de los dedos primero, segundo y tercero, y parcial o radial del lado cuarto, del dedo cuarto, perdón.
Y en la parte de la anatomía vascular, 4 troncos, 2 principales que son la arteria cubital, que viene por el lado ulnar, pues al lado del nervio, la arteria radial, que va por el lado radial sobre el radio, y 2 troncos menores, por decirlo así, que son las interóseas, que hay una dorsal y una palmar. Básicamente la mano tiene un poco de dominancia por la arteria cubital, pero casi siempre uno puede sobrevivir con una arteria solamente, o al menos uno de estos 2 troncos principales. En algunos casos quedan insuficientes y por eso es que una arteria no simplemente se liga cuando esté sangrando en una mano. Algunas veces hay que hacer una reconstrucción, no es obviamente como una reconstrucción de una femoral que es vitalidad para su pierna, pero en estos casos a veces da insuficiencia vascular y por eso hay que tener el diagnóstico claro de estas lesiones. Cuando entonces nos enfocamos a una persona que llegó con un daño en la mano, pues empezamos desde mirarlo. Y siempre la primera impresión es la que da la mayoría de los diagnósticos y usted obviamente tiene que profundizar en su evaluación clínica para conocer el diagnóstico del paciente. Entonces los sitios de la herida son básicos. Sabemos que si tiene una herida en esta zona, pues con solo ver el dedo podemos sospechar que tiene una lesión del mecanismo de los flexores y por eso los dedos en esta posición están flejados y el único que está extendido, porque pasivamente está extendido, es por una lesión de los flexores superficial y profundo del 5.º dedo. Pero también tenemos que darnos cuenta si hay edema y en qué parte está el edema. La actitud o las deformidades de los dedos, pues si usted ve un dedo superpuesto o rotado o uno encima del otro, pues obviamente tiene que sospechar que hay alguna cosa que lo está deformando. La mayoría de las veces son fracturas o luxaciones, pero también tiene que preguntarle al paciente, ¿usted tuvo una lesión previa? Que puede que esto haya sido una lesión anterior, por eso es que tenés que evaluar al paciente desde afuera, pero ir preguntándole todo lo que concierne a su caso. En cuanto a la evaluación clínica, pues entonces ya empezamos a tocar la mano, siempre y cuando se pueda, y hay que empezar a buscar puntos dolorosos. La mano normalmente cuando se traumatiza, si no tiene una herida, está hinchada. Le duelen muchas cosas, usted tiene que tratar de ubicar cuál es el punto que más le duele, si es la parte de los metacarpianos, si son las falanges, si hay una inestabilidad, si usted palpa un punto doloroso y tiene una crepitación, pues debe sospechar una fractura, pero si por el contrario tiene edema, dolor, pero está inestable, pues debe sospechar o una luxación o una ruptura ligamentaria. Tocar los pulsos, básicamente los pulsos están dados por las 2 arterias principales, la cubital y la radial, y evaluar el llenado capilar. Hay personas que pueden tener pulsos palpables, pero insuficiencia vascular por edema, y puede llegar solo el llenado capilar a darte el diagnóstico de una lesión por compresión o una lesión vascular como tal. La sensibilidad siempre que sea posible, desde que el paciente esté consciente y que no se haya hecho un bloqueo o hecho una medicación que lo haya alterado el sensorio, pues para detectar si dentro de las heridas, sobre todo en las heridas o en las luxaciones, alguno de los troncos nerviosos principales está comprimido y se amerite hacer un tratamiento específico por una lesión neurológica. Y por último, la exploración de las heridas. Miren, por ejemplo, que si ustedes ven este dedo, simplemente dirían, ¿no? Está algo edematizado, pero cuando ya lo evalúas, miren la inestabilidad grotesca que tiene, sin ver nada diferente y probablemente con una radiografía normal, porque desde que no se hagan radiografías con estrés, pues usted no logra demostrar este tipo de lesiones. En cuanto a la evaluación neurológica, me perdonan que en la edición aquí de las fotos, pues no quedó viéndose esta imagen. Esto es una herida, es un paciente que me llegó a la consulta hace 2 meses y lo vieron 5 médicos, el que lo vio en urgencias y lo suturó, y en consulta fue al pueblo 3 o 4 veces diciéndole que sentía muy poco la mano y que el dedo índice y el dedo pulgar estaban encalambrados. No, eso es normal, el trauma, no, eso es normal, de pronto la anestesia. Bueno, pues este señor, después de ser evaluado y obviamente con una sospecha por simplemente anatomía, se acuerdan que por ahí va el nervio mediano y este señor tiene una lesión de nervio mediano que si se hubiera diagnosticado en el momento del trauma, hubiera sido muy fácil porque era una simple neurorrafia, bueno, simple entre comillas, pero en este caso necesito injertos nerviosos, un pronóstico muy malo para una persona que tiene 19 años y un nervio mediano y una mano insensible, pues es una mano que va a funcionar muy mal para muchas cosas de la vida.
Esta es una mano, por ejemplo, de una lesión de nervio cubital, es la famosa mano del predicador con una mano en garra ulnar. Sin embargo, ustedes en un trauma agudo no lo van a ver, porque estas son lesiones que se instauran, apenas se atrofien la musculatura, se denerven los músculos, pues se van a generar este tipo de lesiones, pero a veces ustedes tienen que saber que esa es la posición. Esto no lo van a encontrar con el trauma agudo, pero si 2 o 3 meses después del accidente es este el diagnóstico. Cuando ya tenemos un diagnóstico clínico, pues nos ayudamos. La mayoría de las veces lo que tenemos es una radiografía, y una radiografía simple nos puede dar el diagnóstico. Yo quería traer esta imagen porque probablemente si ustedes ven las proyecciones típicas que nos enseñaban en la universidad, una P y una oblicua en mano, porque no se pueden tomar laterales porque se superponen las estructuras, entonces usted siempre se queda con la P y la oblicua. Manda P oblicua y ustedes aquí, yo no sé si me van a decir si tienen un diagnóstico, yo no le veo nada, al menos en la fase inicial. Y como somos los que vemos la radio, no tiene nada y siga, no, ponerle un diclofenac y mandarlo para la casa y cita en 20 días por consulta. Entonces estos pacientes se quedan sin diagnosticar y a veces el diagnóstico está en la otra proyección. Suficientemente grande la fractura y si esto no se trata va a quedar un dedo deforme con una artrosis postraumática y un paciente descontento porque le dijeron que no tenía nada. Es porque le digan, tiene una cosa muy horrible, vaya, consulte, solucione la duda y si la tiene de verdad pues se la solucionan y si no la tiene siempre le dicen, no, en realidad no tenías eso, pero el paciente al menos se sintió bien atendido. Entonces mire, en las proyecciones lo mismo, ustedes ven esta radiografía rápida, no, pues fracturas no tiene, luxaciones no tiene, pero si se acuerdan en la evaluación hay arcos que llaman los arcos de Guilula, que son 3 arcos concéntricos, uno para la superficie articular del radio, otro para los huesos del carpo y otro para los del medio carpiana. Se supone que deben ser 3 arcos, pero si ustedes la ven aquí en la lateral, miren el arco del radio, pero miren que aquí se sale otra cosa. Esto es una luxación del semilunar. Si ustedes no hacen un diagnóstico de estos, pues el paciente probablemente por fuera no se vea luxado. Se va a ver como una muñeca edematizada, pero generalmente con bloqueo de la movilidad, y esto incluso puede comprimir un nervio mediano y dar una neuropatía del mediano aguda, con todo lo que eso implica para dolor crónico y para discapacidad. Entonces mire que este diagnóstico se hizo aquí, también a los ortopedistas se les pasa, pero igual pues lo importante es que no nos pase a ninguno. Entonces, si ustedes ven esta rápido, pero ¿será que es mala técnica? Esto está como muy escleroso aquí, pero nada, pues todo, vea, los arcos se ven muy bien, vea, uno, el otro y la mediocarpiana, pero aquí, miren, los metacarpianos, todos están luxados de aquí, del carpo, pero ustedes le ven la mano, la ven hinchada nomás. Entonces, aquí lo importante es tener como un poquito la malicia que de tanto nos enorgullecemos los latinoamericanos, y 2, pues obviamente tener el conocimiento suficiente para poder decir, listo, este paciente no me parece normal, tiene mucho dolor, mucho edema, y una radiografía pues es la que me tire el diagnóstico. Si no soy capaz de hacerlo, pues buscar ayuda de un compañero o del ortopedista o el que esté ahí que le pueda ayudar a evaluarlo. Muchas ayudas complejas, resonancias, TAC, ecografías y eso, pues obviamente si en un hospital donde ustedes trabajen hay disponibilidad, pues muy bueno, pero no necesariamente, al menos por la fase inicial, son mandatorias, pero en la tomografía nos puede ayudar. A ver, fracturas ocultas, muchas veces me mandan pacientes, el famoso esguince de muñeca, pero el paciente tiene mucho dolor, una radiografía normal, y uno siempre le enseñaron que tiene que sospechar una fractura de escafoides y tratarlo como si la tuviera. Entonces, si usted tiene una sospecha, pues lo inmoviliza. A veces esto abrevia el proceso. Si usted tiene una sospecha de fractura, no tiene que esperar 15 días a hacerlo, sino simplemente, en el caso concreto, pide un TAC y le puede hacer el diagnóstico. O si tiene una fracturita, entre comillas, por ejemplo del radio, puede evaluarla y decirle, bueno, tiene un colapso articular, mírenlo acá, un TAC, y ven, una fractura que en una radiografía se veía muy benigna, pues tiene trazo de 3 fragmentos y tiene colapso articular, que esto, si usted no lo trata bien, pues le va a dar una artrosis postraumática. La resonancia, pues básicamente son diagnósticos secundarios y ya es para enfocar lesiones ligamentarias o lesiones del cartílago, que usted no las logra ver en una radiografía sencilla y que producen dolores crónicos en los pacientes. Y la ecografía, básicamente enfocada en
cuerpos libres o cuerpos extraños que a veces uno no los logra evaluar en una radiografía porque no son radiolúcidos. Para que tengamos una buena evaluación, el paciente tiene que estar tranquilo y no le puede doler. Entonces a veces simplemente hacer un bloqueo permite que le quites el dolor, si lo tenés que reducir pues lo reducís, y tener el diagnóstico, que es lo que estoy diciéndoles desde que empecé. Entonces un bloqueo troncular, yo por ejemplo lo hago palmar. ¿Por qué? Porque con un solo chuzón le bloqueo los dos nervios colaterales, por ejemplo en un dedo. Nos enseñaron normalmente entrar por el dorso, irse para un lado, irse para el otro, o dos chuzones. Pues no, yo con uno, aquí por ejemplo se los planteo, justo distal del pliegue palmar, distal de la palma, bloqueo este nervio y con eso puedo hacer lo que quiera con ese paciente. Lo puedo explorar, lo puedo suturar, le puedo lavar bien lavado, no se está quejando, él simplemente va a sentir el dedo entumecido. Si por ejemplo el diagnóstico lo tengo que hacer en una lesión anterior o palmar o de varios dedos, lo puedo hacer troncular. Entonces yo puedo bloquear el nervio mediano. Si se acuerdan de la anatomía, que fue pues obviamente muy superficial la que les dije, pues el nervio mediano va entre estos dos tendones. Ustedes lo encuentran aquí y si le ponen 5 centímetros de marcaína, en 3 a 5 minutos el paciente está bloqueado de toda el área del mediano. Usted puede manipular dedos, reducir luxaciones, hacer suturas y hacer exploraciones de heridas. O el cubital en este lado. De hecho, hay pacientes que incluso podemos operar con un bloqueo del mediano, el cubital y de la rama sensitiva y está casi toda la mano dormida y permite trabajar con ella. Esto ya pues sí es el manejo básico de las heridas. Siempre tenemos que tener una herida bien evaluada para hacer un lavado adecuado. Clínicamente tratar de tener el diagnóstico. Si tiene lesión tendinosa, pues si es un flexor no puede flejar esa estructura. Si tiene una lesión neurológica, antes del bloqueo, pues se da cuenta uno que no tiene sensibilidad de ese nervio o de esa rama nerviosa, de ese colateral nerviosa, o si es vascular, pues va viendo deficiencia de pulsos cuando son lesiones más proximales o insuficiencia vascular con tardancia del llenado capilar o con un color pálido o blanco sin llenado capilar. Los bloqueos entonces nos ayudan para explorar la herida. Si ustedes tienen la duda, la abren un poquito más y pueden ver si tiene un flexor roto, si tiene una colateral nerviosa, que a veces son muy pequeñas, rota, pero si ustedes no la ven por el sangrado, pues le pueden poner un vendaje compresivo proximal y lograr ver en un minutico si la lesión tiene una estructura dañada o si simplemente es una lesión de piel. No recomendamos hacer cierres herméticos, al menos en urgencia, sobre todo si estamos sospechando que tiene una lesión profunda, simplemente cubrir con el colgajo que se lesionó la estructura para que no queden expuestos ni tendones ni nervios, baja el influjo bacteriano y disminuye por la posibilidad, y la resequedad es el peor enemigo, por ejemplo, de un tendón. Entonces siempre estar cubierto es la mejor idea. Buscar y tener dónde remitir. Si usted no puede manejarlo, pues tener claro quién lo puede manejar, sin nunca olvidárseles que estos pacientes tienen riesgos infecciosos. Muchos son lesiones de campo o lesiones de trabajo, son máquinas sucias, entonces debemos tener profilaxis antitetánica, antibióticos y siempre bien con analgesia. Y la analgesia no es solo mandar todos los medicamentos que nos acompañaron aquí, sino a veces simplemente tener una buena inmovilización. Esto simplemente para acordarlos que nosotros en la mano tenemos ciertas zonas o las clasificamos porque nos ayudan a definir lesiones y pronóstico de lesiones. Si se acuerdan, tenemos la famosa área 2, que es la tierra de nadie para los cirujanos de mano, pues es un problema porque tenemos en una pequeña zona lesiones de tendones, lesiones de nervio, a veces incluso lesiones ligamentarias, con un riesgo muy alto de rigidez y de mal pronóstico para estos casos. Entonces, obviamente, la clasificación es muy diferente si tenés la lesión en la punta a que si la tenés en la zona 2, y es mucho mejor si la tenés en zona 4, obviamente si no hayas dañado estructuras vitales. Lo mismo, apreciación simplemente visual. La mayoría de la gente no es que le estén haciendo pistola. Mire la heridita de 2 centímetros y mire la actitud del dedo. Es una actitud de una lesión de flexor. Y generalmente están los dos rotos. Si el paciente tiene analgesia, le podemos impedir, trate de doblarlo. Dobla todos, este no lo tiene. O si no tiene analgesia, pues de una vez evaluar, además de la lesión del flexor, si tiene lesión asociada de las colaterales nerviosas, que muchas veces las tienen,
y hay que tratarlas. Miren, ya en este caso exploramos la herida, encontramos aquí en realidad no es una foto de buena calidad para mostrarles la neurografía que ya fue hecha, o aquí ya cuando traje el flexor, que generalmente como es una estructura que parece un resorte, él se retrae, y entre más tiempo pase, más se retrae. Entonces una herida que puede ser de 2 centímetros, casi solo alargando la cicatriz inicial, puede terminar aquí o hasta proximal, porque el tendón entre más pasa el tiempo, más retracción hay. Entonces miren que el diagnóstico de ustedes es básico, porque es el que va a poner en alerta al personal médico y al mismo ortopedista, que generalmente confiamos mucho en ustedes cuando si este me dijo que bajara a ver a ese paciente es porque tiene algo malo, casi que reserve el quirófano y vamos a programar para solucionar este problema. No se le olvide las inmovilizaciones, ya cada vez hay más aparaticos para poner, ferulitas metálicas y eso, pero nunca deja de faltar un yesito en el consultorio. Eso es muy importante porque con eso le cambiamos la calidad del paciente que sale bien asustado, con susto porque tuvo una lesión y que muchas veces no lo va a ver inmediatamente el ortopedista o el cirujano de mano o el cirujano plástico o quien lo tenga que evaluar. Siempre que tengan un paciente, traten de reducirlo o al menos alinearlo, no nos manden esos dedos montados, reducidos o las fracturas de muñeca totalmente anguladas. Si logran hacer un poquito de analgesia, alinear y mejorar la posición, va a mejorar francamente el dolor, va a mejorar francamente el edema y es un paciente que se va a ir tranquilo y no va a estar a las 12 de la noche muerto de dolor de la casa y esperando cuando lo llaman para que lo vea el especialista. Entonces acordarse de las posiciones de seguridad de la muñeca para evitar pues contracturas y que esté seguras para evitar que cuando se dé el edema pues no vaya a ser una compresión nerviosa. Y siempre que pongan una férula, acordarse de evaluar que no la hayan puesto muy apretada o que estén generando una compresión asociada. La posición generalmente un poquito de extensión de unos 30 grados en la muñeca, a nivel de la metacarpofalángica una flexión de 60 a 90, la que te dé tampoco es forzada y los dedos en semiflexión. Y siempre usted decirle, lo siente bien, le está tallando en algún lado y ver el color de los dedos, que no les hagan pálidos con la férula porque usted ahí lo que está haciendo es iatrogenia. Para que no se me duerman entonces, vamos a hablar un poquito de algo más emocionante que a veces llega a los servicios de urgencias, pues es emocionante para mí, no sé si para ustedes, a veces las amputaciones son un reto quirúrgico para el que lo va a evaluar, el cirujano de mano. Nosotros pues obviamente sabemos que todas las amputaciones no son iguales, que los niveles son básicos para tomar la decisión si ir a solucionar o reimplantar un fragmento amputado o si se justifica meterse en un procedimiento que va a ser complejo, costoso para el sistema y que muchas veces no te va a asegurar absolutamente nada. Miren que es una lesión de punta, a veces uno puede jugársela y si tiene un colgajito o un pediculito, así sea pequeño de piel, usted puede jugársela fijándolo con un clavito y poniendo los punticos y reevaluándolo a las 48 horas. Hay muchos de estos y sobre todo en niños que van a funcionar y que le van a dar una revascularización espontánea por ese colgajito y que después se van a generar unos vasos sanguíneos adecuados para llenar este pulpejo. Pero que si no funciona, pues al menos lo intentamos y podemos hacer simplemente un colgajito. Este fue ese mismo paciente que se necrosó con un colgajito que ni se termina viendo, obviamente queda un dedo más corto, pero siempre procurando que cuando perdemos una estructura en la mano nos interesa dejarlo lo más largo posible. Pero siempre hay que saber manejar el muñón, no podemos dejar un muñón apretado con un hueso a tensión porque va a molestar. Tenemos que asegurarnos que las colaterales nerviosas no queden muy en la piel, tratar de dejarlas escondidas para que no queden puntos dolorosos y neuromas, que eso totalmente produce una incapacidad casi completa. Y por último, pues obviamente que sea funcional. Si ustedes me preguntan entonces a quién podemos reimplantar o quién no, pues básicamente pues al todo que podamos deberíamos reimplantarlo. Lo que pasa es que tenemos que saber dónde lo reimplantan y en qué momento se puede reimplantar o no. Si les llega una lesión de más de 12 horas, generalmente no es reimplantable nada, porque la estructura que se perdió generalmente ya tiene una necrosis tisular que no le va a dejar, por el pronóstico, volver a tener una función adecuada. Pero siempre buscamos pegar o reimplantar los pulgares. Cuando hay lesiones de múltiples dedos hay que buscar reimplantar al menos los más largos, las lesiones que están en la mitad de la palma, a los niños, mientras se pueda, todo lo que se trata de reimplantar,
Obviamente las lesiones proximales, porque obviamente perder todo el antebrazo es mucho. Si usted reimplanta y se le pierde la punta de los dedos, pues al menos tiene el resto de la palanca para funcionar. Pero si usted no reimplanta, pues se quedó con un muñón corto que no le va a funcionar mucho en el miembro superior. Entonces, proximales al codo, en el antebrazo y en los dedos, casi siempre pensamos, si es una lesión única, siempre y cuando la lesión sea proximal a la inserción del flexor superficial de cada dedo, o sea, a nivel de la falange media, pues podríamos intentar, porque son vasos más grandes y son más fáciles de hacer las arteriorafias. La mayoría de los implantes se pierden es por la parte vascular, obviamente, o si no te dio bien la anastomosis arterial, pues obviamente por isquemia arterial, y la mayoría por congestión venosa. Si usted no tiene buenas venas, pues eso se congestiona, se trombosan las venas y hace una muerte venosa. ¿Quién no pensamos en reimplantarlo? Pues obviamente los tejidos macerados, cuando son explosiones, cuando están muy sucias, cuando están como los de las trapiches que a veces nos llegan, pues obviamente no son candidatos, o el paciente que llegó tan mal hemodinámicamente o de múltiples, porque la sola cirugía de un reimplante puede durar 8 o 10 horas, entonces un paciente en malas condiciones pues obviamente no es candidato. Las pacientes muy mayores o que tengan una enfermedad arteriosclerótica comprobada, pues obviamente no son candidatos por lo que les decía de la aporte arterial. La isquemia prolongada, generalmente las personas pueden tener viabilidad en 6 horas del daño, sobre todo, y pueden durar un poco más si tienen frío, cadena de frío. Entonces ahorita les hablo un poquito de eso. O los dedos que están amputados distal de la falange media, que muchas veces no van a ser fáciles de reimplantar. ¿Cómo se envían? Pues normalmente se debe limpiar el segmento que fue amputado, o sea, liberarlo de todos los inóculos infecciosos posibles, dejarlo limpio en una envoltura o en una gasa envuelta con solución, empapada en solución salina, siempre con el hielo, que no lo contacte porque le hace una necrosis. Nunca se congelan, si se congelan se dañan y obviamente noten. Y la viabilidad, como les decía, es hasta 12 horas y tiene una buena cadena de frío. Pero siempre hay que saber dónde lo pueden reimplantar, dónde hay un cirujano plástico, un cirujano de mano que esté disponible para no crearle falsas expectativas a los pacientes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí pues esto.